Y hola, ¿qué pasa? Muy buenas y bienvenidos a Idiocracia. Hoy os traigo una nueva review, no de un cómic, sino de un libro que me ha parecido de lo más alucinante que he leído en mucho tiempo. Se trata de este Batman, la historia definitiva del Caballero Oscuro en el cómic, el cine y más allá. Este libro es un repaso súper exhaustivo de todo lo que ha sido la historia de Batman en los cómics, en el cine, en las series, en los videojuegos, etc. Y es de verdad alucinante. El repaso que hace milimétrico por absolutamente todas las historias, todas las reinvenciones, todas las escrituras y reescrituras, todos los eventos y todas las situaciones que ha tenido Batman a lo largo de su historia, y es de verdad acojonante. Yo diría que esto es como la Biblia de Batman, la Biblia que todo fan y todo amante del personaje debería de tener en su estantería, pero ya. Es algo que he disfrutado muchísimo y lejos de ser un libro de arte, que lo parece porque va acompañado con muchas imágenes, con muchas viñetas, portadas y fotos de la época. Aparte también con diferentes injertos, ¿vale? Que son desplegables y cosillas que van poniendo para... Bueno, que hacen de la experiencia mucho más disfrutable, ¿no? El caso es que, lejos de parecer eso, lejos de parecer un libro de arte, realmente el libro es todo un estudio y todo un repaso por lo que es, como ya os digo, la historia de Batman. Realmente se disfruta mucho leyéndolo, está muy bien escrito, muy al detalle, con notas de página, que luego tienes un índice donde te dicen de dónde han sacado todas esas referencias, todas esas citas, de todo lo que se están hablando. Y de verdad que es algo que se disfruta muchísimo. La edición es preciosa, es un libro bastante tocho. Pesa unos 3 kilos y medio, se hace bastante difícil de leer en la cama, por cierto, y es bastante, para que te hagas una idea, es bastante alto, bastante grande, con una tapa dura que da gusto verla, con unas páginas con un gramaje gordo que también se disfruta un montón, y un acabado que se agradece muchísimo porque no tienes la sensación de que en ningún momento esto vaya a crujir más de la cuenta o que se vaya a romper cualquier cosa, sino que todo lo contrario, es perfecto, es muy cómodo y se nota que lo han hecho con un cariño increíble. Como os digo, el repaso milimétrico que hace por toda la historia del personaje se disfruta muchísimo porque nos cuenta, como ya os digo, desde el principio de la historia de la creación del personaje, cuando Bob Kane y Bill Finger crearon a Batman. Y por ejemplo, fíjate, ya en las primeras páginas nos hacen aquí una reproducción de la primera historieta, ¿no?, que salió en el Detective Comics de DC. Y pues directamente aquí ya te regalan la primera historieta de Batman para que te hagas una idea de cómo fueron sus primeras aventuras y su primera historieta. Lo que os digo, va avanzando en el tiempo, contándote todos los eventos, todas las situaciones. Aquí al principio de su época lo veremos siempre acompañado de Robin. Y pues va avanzando en el tiempo, nos va contando, por ejemplo, la primera serie de televisión que se hizo en su momento. Y va entre adaptación y adaptación, te van contando cómo iba la situación, cómo iba el personaje en el cómic. Que por ejemplo, esto es una especie de plano de lo que era el Batmóvil por aquel entonces. Un montón de curiosidades, ¿no? Como aquel momento en el que tenía aquellos trajes de colores. Y de verdad que es algo que hay que tener sí o sí si eres fan del personaje. Este libro cuesta unos 70 euros, depende del descuento que te hagan en diferentes sitios, pero creo que es algo que hay que tener sí o sí en la estantería. Fíjate cómo te van acompañando con portadas de la época. Muy guay porque vas viendo cómo el personaje va evolucionando, tanto en diseño como en el tono. Y bueno, por ejemplo, aquí ya llegamos a la época de la serie de Adam West, con un montón de detalles, con un montón de información, con muchas fotos que acompañan la historieta. Es de verdad que es alucinante. Mira, te van contando algunas del merchant que había por aquel entonces. Aquí tenemos una reproducción del club de fan de aquella época. Es de verdad, esto es
lo más acojonante que me he leído yo nunca, y se disfruta muchísimo, se lee muy fluido, en ningún momento se vuelve pesado o dan información de más, de hecho van directamente al grano y se agradece mucho. Y bueno, mira, aquí por ejemplo estaba hablando de la serie animada de aquel momento. Te van contando la necesidad que había de cambiarle el tono según la época, ¿no? Vas entendiendo cómo el personaje se ha ido... cómo se ha ido entendiendo a lo largo de los años y de las décadas, y cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido mutando, cómo según la necesidad que había, pues le daban un tono u otro. Y de verdad que es increíble. Por ejemplo, aquí ya llegamos, todo esto es la época hasta los años 80, y aquí en los años 80 nos cuentan este cambio que sufrió el personaje a manos de Frank Miller cuando era necesario hacerlo un poquito más adulto o adaptarlo un poquito más a la época, aquellos años 80 un poco más chungos, y le dedican también unas cuantas páginas a la importancia de el regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, y ya en los años 80 nos sigue hablando de otros cómics indispensables, como fue el año 1 también de Frank Miller, escrito por Frank Miller. Nos va contando por aquí, llegará el momento de la broma asesina, el momento de la muerte en la familia. Es acojonante, de verdad, esta época. Por cierto, este capítulo de los años 80 es de lo más interesante, porque te ayuda a entender mucho el cambio de tono y la necesidad que había de hacer de este personaje algo más oscuro, algo que también era necesario que prescindiera de Robin, y nos cuenta lo de la muerte en la familia, hasta que llega el momento, en uno de los capítulos más largos también de toda la historia, nos cuenta cómo fue la adaptación, cómo se empezó a idear a principios de los 80 y cómo era necesario que ya hubiese una adaptación, ya más con un tono muy oscuro, y nos cuenta cómo fue este proceso de elegir a Tim Burton, de elegir a Keaton, de reproducir las historietas de los cómics con este tono más oscuro. Y es alucinante la cantidad de fotos, te haces una idea, es como estar viendo un making of de la peli, ¿no? Te hablan de tanto del vestuario como la elección de los personajes, el tono que querían darle los personajes, con un montón de citas de los propios actores comentando de la jugada, el diseño de la ciudad, del Batmóvil, etcétera. Es una auténtica joya. Por ejemplo, por aquí te viene con una parte del story contándote cosillas, con varios bocetos y tal. Y es increíble, y como digo, pues después de una película pues te sigue contando cómo era la situación con el personaje en los cómics, aquí con el Arkham Asylum, el momento de ya entrando en los 90, la historia de Azrael. Es increíble el momento en el que Bane deja a Bruce, le parte la espalda. Es una cosa alucinante, de verdad, es que no me canso de decirlo. El momento en el que se hace Batman Returns y nos cuentan cómo fue aquello, nos cuentan los problemas que tuvieron después con las familias y el tono tan jodido y tan gótico que les dieron en su momento, y la necesidad de crear algo para todos los públicos con este Batman Forever, que Dios la guarde en su gloria, con Jim Carrey y Tommy Lee Jones. Nos cuenta cómo fue el rodaje, las curiosidades y sobre todo la necesidad de darle un tono diferente, con muchas notas y muchas citas del propio Joel Schumacher, con detallitos, como por ejemplo, de los diseños de Poison Ivy, hasta que llega el momento, aquí ya directamente el momento de Batman y Robin lo pasan así un poco rápido, pero también muy necesario, contándote qué pasó, por qué ese tono, hasta que llegamos al momento del Batman de Bruce Timm, la serie animada de los 90. Aquí también tiene una cantidad de detalles y de información, de curiosidades increíble, se disfruta muchísimo. Tú fíjate con tantas cosas, tío, que hacen de la lectura algo súper entretenido. Continúa la historia por los 90. Mira, por aquí nos habla del largo Halloween. Sigue
contándonos cómo fue evolucionando el personaje en los cómics, hasta que llega el momento de Batman Begins, al que también le dedican bastante espacio. Esto es para tenerlo y para leerlo cada 2x3. Fíjate, un montonazo de fotos del rodaje detrás de las cámaras que, bueno, que se agradece, que es de verdad una lectura súper entretenida y súper interesante. Nos siguen hablando de todas las series animadas, es bastante feo por cierto. En definitiva, este libro, mira, aquí habla del Tribunal de los Búhos. Este cómic con una careta de Batman. Es de verdad algo que me cuesta decir nada malo de este libro, me cuesta hablar mal de esto, porque creo que es una biblia de todo lo que es Batman, y todos tendríamos que tener este libro en la estantería para echarle un ojo y para leerlo y releerlo, porque es una gozada. Aquí hace un repaso rápido por la Liga de la Justicia, después de habernos contado la adaptación de Snyder en Batman v Superman con este Ben Affleck mamadísimo. Y ya pues va terminando, fíjate, también le dedican un rinconcito a la serie de Gotham, y ya va terminando con la Lego película y poco más. También por aquí había unos capítulos que se lo dedican a los juegos de la Play. Y como ya os digo, no puedo decir nada malo de esto, porque me ha parecido de las cosas más interesantes que me he leído nunca. No me lo he leído absolutamente todo, sí que es verdad que me faltan algunos capitulillos, pero de verdad lo he disfrutado tantísimo que lo recomiendo mucho. Si te gusta Batman, esto debes tenerlo en tu estantería sí o sí. Y poco más. Otro día vuelvo con otro cómic. Y nada, muchas gracias. Suscribiros, podéis dejar un comentario, darle a like y ya está. Batman, te queremos. Wait a minute,